El día de ayer salieron las reseñas de Monster Hunter Wilds y hay muchas opiniones divididas. Creo que todos los que hicimos la reseña coincidimos en que el juego es bueno, no es un juego malo. Es un juego que tiene calificaciones muy altas, la verdad es que está rozando el 9, en algunos tiene un 89, tiene un 90, por ahí más o menos. Y la verdad es que el juego es un juegazo, es un gran juego. Obviamente la comunidad especializada, aquellos que ya llevamos tiempo jugando Monster Hunter, pues hacemos unos comentarios distintos. Y en este video te voy a dar mis impresiones ya sinceras. Obviamente ya sin embargo, eso quiere decir que ya voy a poder hablar un poquito más, voy a darte mis opiniones, qué es lo que pienso, qué es lo que veo en el futuro para Monster Hunter, qué es lo que tienen que cambiar, cuáles son las cosas que están un poquito mal, porque el tema de la dificultad creo que es un escalón muy pequeño a comparación de lo que se viene. Ahora pues empecemos si quieren con la dificultad. Estas últimas horas han salido el tema de la dificultad, que si es muy fácil, que si es muy difícil, pues bueno. Más o menos les voy a platicar un poquito de cuánto tiempo tardas en la historia. Yo en lo particular tardé 12 horas en terminar la historia, entre 12 y 13, no tengo muy bien el cálculo. Aunque pareciera que me lo rushé, no me lo rushé, me vi todas las animaciones, me leí todo lo de la historia, vi la mayoría de los diálogos secundarios, la verdad que me la pasé muy bien y me la llevé bastante tranquila. Y con el tema de la dificultad de los monstruos, digamos que yo no batallé. Hay que entender que la experiencia que ya traes jugando pues es muy diferente a las personas que están empezando en la saga. Y recuerden que todos los juegos van enfocados al 90% de las personas que son casuales. Al 90% del público que anda completamente comprando juegos, probándolos, que nada más termina la historia. Eso sí hay que dejar claro que todas las reseñas están basadas en la historia. No se podía reseñar más allá de la historia, así que todas las reseñas que vieron nada más el tema de la historia. Por lo tanto, en la historia no vas a ver gran dificultad. Yo en lo personal no morí ni una sola vez. Sí tuve algún card por ahí, por alguna mecánica de un monstruo que no la sabía, pero no fallé la misión en ninguna vez en la historia. ¿Esto quiere decir que sea fácil? No, yo no lo veo de esa forma. ¿Por qué? Porque le metí más de 40 horas a la beta, por lo tanto, yo ya venía entrenando desde la beta, ya había cazado a ciertos monstruos, por lo tanto yo ya venía preparado directamente para Wilds, ya que aproveché la beta para ponerme al día y poderme acostumbrarme a los controles, ya que yo no solo juego en Monster Hunter, sino juego muchos juegos aparte, por lo tanto tengo que volver a acostumbrarme a los controles de cada juego cuando empiezo a jugarlo de nuevo, pero aproveché la beta para poder traer memoria muscular y el juego se me hizo bastante tranquilo. Ahora, no sé en cuánto tiempo lo terminó la prensa, yo lo terminó entre 12 y 13 horas. Un amigo que es speedrunner se acaba de aventar el juego y me dijo que se tardó 10 horas. Entonces, un jugador especializado en su arma que es speedrunner se tardó 10 horas. Así que, más o menos a partir de ahí empiezan a contar cuánto tarda la gente en terminarlo. No quiere decir que sea extremadamente fácil, porque no. Tiene sus dificultades, también depende del arma que estés ocupando. En mi caso, ya saben que soy un jugador extremadamente técnico, por lo tanto soy un Metaslayer en caso de que lo quieran ver así. Digamos que pues ya analizando un poquito cómo está la estructura, pues iba con el equipo más óptimo que iba encontrando en el momento. Ahora, con el tema del endgame, pues digamos que ahí cambian las cosas, y eso es porque los monstruos se vuelven más agresivos, tienen más vida, hacen más daño. En el daño sí tienes que ir mejorando tu armadura, porque si no la mejoras te va a reventar. Yo iba siempre con mi armadura con lo máximo mejorado que podía. Obviamente no puedes tenerla al máximo porque sí está complicado conseguir las esferas de armadura, pero a lo que yo quiero llegar es que yo iba bastante bien equipado, así que realmente no se me hizo complicado la historia. Ahora, ¿cómo es que estoy midiendo yo la dificultad? Por el tiempo en que me tardo en las misiones. Ya que si nos vamos a los monstruos base de rango alto, pues sí, digamos que terminan siendo bastante sencillos. Inclusive tengo videos derrotando a los monstruos en menos de 2 minutos. Cosa que pues sí termina rompiendo un poco el juego. Obviamente todavía no voy a hablar del meta, no puedo hablar de cosas especializadas, no les voy a decir todavía que lo más roto, hay cosas muy rotas en el juego, hay cosas que están desbalanceadas, hay cosillas que tienen que ir puliendo. Me voy a estar esperando hasta que salga el parche de día 1 y ahí ver si lo dejan o no, si hacen los arreglos, porque todavía pueden hacer arreglos y demás, pero pues obviamente una persona que se dedica al apartado técnico va a empezar a sacar las cosas, y ya hemos visto las cosas a las que se va a apuntar el juego y las cosas que están extremadamente rotas. Ahora, yo nada más estoy hablando de los monstruos normales. Los monstruos curtidos y los coléricos son distintos. Los coléricos son monstruos un poquito más livianos que los curtidos, y los curtidos sí tienen mucho más vida y son mucho más agresivos. Estos hay de diferentes niveles, no siempre vas a encontrar el mismo nivel, así que tampoco podemos manejar el tema de dificultad porque sea un monstruo o no, sino más bien en el nivel en el que esté el monstruo. Y aquí es el gran problema que tiene Monster Hunter. No el tema de la dificultad, sino el tema de la monotonía, porque solamente hay un par de monstruos que son viables en el endgame. ¿A qué me refiero? A que si alguna vez jugaste Rise y te diste cuenta que el endgame era matar a Narwa todo el tiempo y hacer 1000 Narwas,
Pues lo mismo se repite en Monster Hunter Wilds, ya que solamente hay 2 monstruos de nivel alto y esos 2 monstruos son los 2 únicos monstruos que vas a estar cazando todo el tiempo. Así que para mí es más preocupante eso, que no haya tanta variedad, que los sets se vayan a repetir muchísimo, que haya un meta muy establecido, que solo estés cazando los mismos monstruos, que no tengas una variedad de sets, que los sets estén extremadamente restringidos por slot. La verdad es que para mí es un poco más preocupante esto que el tema de la dificultad, ya que como les menciono, todas las reseñas están basadas en la historia y más adelante van subiendo los niveles de dificultad. El problema es que actualmente nada más tenemos 2 monstruos en dificultad más alta, por lo tanto los monstruos desafiantes terminan siendo solamente 2. Y ahí posiblemente radica el tema de la dificultad, no que todo el juego sea fácil, sino más bien es que hay poca variedad de monstruos con dificultad alta. Que fácilmente podrían poner una quematriz de estrellas 8 y que sea totalmente dura y que pegue muchísimo y que sea más agresiva. Sí, lo pueden hacer porque el juego está diseñado para que pueda ser así. Así que no me extraña que más adelante metan actualizaciones metiendo monstruos de dificultad más alta y cambiando bastante lo que es el gameplay para poder farmear. Pero por el tema de habilidades sí lo veo muy marcado, así que vas a seguir derrotando a los mismos monstruos todo el tiempo. El farmeo de las armas artianas va a seguir siendo el mismo monstruo. Las mejores joyas, que son las de rareza un poco más altas, van a ser los mismos monstruos. Para mí el tema de dificultad es lo de menos, porque el mismo juego está hecho para poder escalar la dificultad como quieran. O sea, lo que voy es que no quiero que se queden con el tema de que solamente porque vieron una review de que era muy fácil, el juego va a ser fácil. No, porque el juego tiene un sistema de dificultad bastante bien planeado, que son el sistema de estrellas. Si alguna vez jugaron Monster Hunter Now sabrán a qué me refiero, porque en Monster Hunter Now no es lo mismo cazar un Kulu-Ya-Ku de 1 estrella a cazar un Kulu-Ya-Ku de 10 estrellas. Vas a ver la dificultad ahí. Lo mismo hicieron en Monster Hunter Wilds. Tienes monstruos de 1 estrella y tienes monstruos de 8 estrellas. Lamentablemente nada más existe un monstruo de 8 estrellas y el segundo es de 7 estrellas. Y eso sí es curtido. Así que por el tema de dificultad yo en lo personal no me preocuparía, sino más bien me preocuparía la variedad de monstruos que hay y la variedad de monstruos que hay de mayor dificultad y que sean buenos para el tema de los sets, para el tema de habilidades, para el tema del farmeo. Porque están cometiendo el mismo error que pasó en Rise, de que lo único que tenías que hacer es simplemente derrotar al mismo, ver la forma de derrotarlo lo más rápido posible. Por lo tanto el endgame se hacía bastante tedioso. Y los mismos recuerdos me están llegando a Wilds porque tiene el mismo problema del endgame. Obviamente lo estoy viendo desde un punto más técnico, no del apartado divertido, de que sea bueno o malo, de que sea divertida las batallas, entretenidas. A mí realmente lo que me interesa es el apartado técnico, el tema de la eficiencia, el tema del meta, el tema de los números, cuál es la forma más eficiente para derrotar un monstruo, qué tan rápido vamos a poder llegar a nuestro objetivo, cuáles son los trucos para poder sacar las cosas más rápido. Ese realmente es mi contenido. No es un contenido de apreciación, sino lo que yo estoy viendo son los problemas más que va a haber en el endgame. Esto obviamente va a ir mejorando con el tiempo, soy consciente de que van metiendo más actualizaciones. Ahora el tema es qué tan rápido vayan a meter esas actualizaciones. ¿Un monstruo cada 3 meses lo ven viable? O sea, lo que ves que Mutsune llega en primavera y hasta verano vamos a tener otro monstruo. Eso quiere decir que van a pasar 3 meses para que tengamos otro monstruo. Vamos a tener eventos intermedios, vamos a tener misiones de semanales como teníamos en Rise, vamos a tener misiones diarias, porque por lo que se ve vamos a tener misiones diarias. Todavía no sabemos muchas cosas, entonces sacar conclusiones de que el juego es fácil y ya no lo quiero jugar, creo que es bastante erróneo. Les repito, todas las reseñas fueron basadas en rango bajo, no se podía reseñar nada de rango alto, así que yo más preocupado por la dificultad, que yo nada más quería hablar un poquito de esto, diciéndoles que el juego se basa en dificultad por estrellas y actualmente solamente hay 2 monstruos con dificultad más alta. Ya cuando se vayan a enfrentar a ellos van a ver que decir, ah caray, me está pegando y me está bajando toda la vida. Sí, efectivamente, así son los de rango más alto. Pero aquí viene el tema de mejorar tu armadura. Tienes que ir a mejorar tu armadura porque las esferas de armadura no son tan fáciles de conseguir. Vas a tardar en mejorar tu armadura. Entonces el juego está hecho para que tú vayas escalando hasta llegar a los niveles más altos. También depende mucho del arma que estés jugando, porque ahorita nos pueden parecer las armas bastante iguales, porque todavía no hay análisis del meta, porque no hay análisis todavía técnicos, porque no hay cálculos de daño. Cuando los speedrunners empiecen a sacar los cálculos vamos a ver cuáles son las diferencias de arma. Créanme que va a haber diferencias de arma, siempre hay diferencias de arma. Las armas no pueden estar equilibradas, siempre va a haber alguna eficiencia más que otra. Así que toca esperar un poquito a ver los números y ya veremos cuáles son las armas más óptimas para poder tener más eficiencia en la cacería. Así que hago este video sobre todo para tranquilizarlos un poco por el tema de la dificultad, ya que la dificultad también depende mucho del jugador, si traes experiencia o no traes experiencia,
si has jugado o no has jugado Monster Hunter. Yo por ejemplo les comento que yo estuve jugando la beta mucho tiempo y el juego prácticamente fue un salto que nada más hice para poder tener un poco de historia, pero realmente no vi nada más allá del tema de lo que vimos en la beta. Pero lo que sí les quería decir es que no se preocupen por el tema de dificultad, hay que esperar que el juego vaya madurando. El juego salió muy verde, creo que Pakinov lo mencionó en su video de que el juego se siente inconcluso en el endgame. Yo lo veo que es como una base, veo que el juego es una plataforma en la cual puede crecer muchísimo, pero también siento que esa plataforma base salió con muy poco contenido. Y sobre todo que estás tan restringido en habilidades que la variedad de sets van a ser casi nulas. Así que yo veo que la mayoría de sets se van a basar en un monstruo y de ahí con algunas piezas variables dependiendo del arma que tengas, pero es poca actualmente la variedad que hay en sets. Así que más bien toca esperar a que madure un poco el juego, ver qué actualizaciones meten, ver qué cambios hacen en los próximos días. Así que no se preocupen por el tema de dificultad, porque sí tiene dificultad ya hablando del endgame y ya hablando del endgame tardío cuando ya estás en el máximo. Porque bueno, a pesar de que yo nada más tengo una semana, sí, ya tengo un set a tope, ya tengo un arma a tope, porque obviamente le dedico tiempo y porque obviamente me gusta saber el tema de números, ya he analizado algunas cosas, pero todavía estoy esperando muchísimo para que salga el parche día 1 y revisar los daños y demás, y ya les estaré trayendo videos sobre eso. Pero bueno, por el momento solamente los dejo que el juego sí tiene dificultad, no se preocupen por eso, tiene un sistema de estrellas, pueden hacer que incluso un chatacabra sea extremadamente roto. De hecho, los jugadores veteranos que se acuerdan de un evento de fin de año en el cual pusieron unos cerdos que te mataban de un one shot, pues ahí está la respuesta de que un chatacabra de 10 estrellas sí te puede andar reventando. Así que toca esperar un poquito a que madure el juego está basado en estrellas, por lo tanto faltan más monstruos de más estrellas y ahí ya empezaremos a ver realmente la dificultad, así que no te preocupes porque el juego está bastante bien divertido. El único problema que yo le veo es que no hay diversidad en sets y no hay diversidad en farmeo, por lo tanto se va a centrar en un solo set y por lo tanto se va a basar en estar cazando un solo monstruo todo el tiempo. Pero bueno, yo creo que es un tema que van a hablar más adelante la gente porque todavía les falta pasarse la historia, ir mejorando las cosas y ya cuando lleguen al endgame pues ya podremos discutir de esta situación. Yo soy Lulas y muchas gracias por ver este video. Bye.